Hola amigos y amigas, hoy me he venido a Santa Ana, a un sitio que es Patrimonio Cultural del Salvador y que debemos conocer. Soy Eduardo Crespín y este día estaremos conociendo el casco colonial de la Hacienda San José Ingenio en Metapán. ¡Comenzamos! Advertencia: el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. El casco colonial de la Hacienda San José Ingenio se encuentra ubicado en el departamento de Santa Ana, en el municipio de Metapán, dentro de la reserva de la biosfera de El Trifinio. Este lugar ahora pertenece al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Al ingresar se encuentra un rótulo que da la bienvenida a la Hacienda San José Ingenio, que es patrimonio cultural desde 1783, que hasta este momento cuenta con 238 años de existencia. Caminando por el sendero, noté la presencia de helecho serrucho, una especie que se desarrolla en las zonas boscosas, además de una diversidad de plantas. Al llegar a la entrada, se encuentra un rótulo que dice: Reserva de Biosfera Trifinio, Fraternidad. Bienvenidos. Parque Nacional Montecristo, Santa Ana, Metapán, El Salvador. Si visitas esta hacienda, en la entrada encontrarás un parqueo donde puedes dejar tu vehículo. Hay que recordar que estamos en pandemia y hay medidas de protocolo de bioseguridad, como usar mascarilla, mantener el distanciamiento social, lavarse las manos con agua y jabón o andar cargando alcohol gel para desinfectarte. Seguí mi camino y encontré un rótulo llamado Llanto de Olvido de una Fortaleza. La roca que se ve en la hacienda servía como una fortaleza. Se construyó una pasarela que comunicaba con la cocina. Según la historia, la cocina tenía un segundo nivel que servía para guardar provisiones y conservar alimentos como el dulce de panela, producto de la molienda. Debajo de la pasarela se encontraba un portón que era el pórtico o entrada principal de las instalaciones de la hacienda. Desde ahí entraban los caballos que con sus herraduras hacían sonido. Según esta historia, se obtuvo de dos personas que trabajaban con los antiguos dueños de la hacienda, cuyos nombres son Leonidas Calderón y Parmenio Castro. A unos cuantos pasos más encontré un obelisco elaborado de concreto que al acercarme posee una placa que dice: en memoria al ilustre ingeniero Marc Léon Rocher, de la Cooperación Técnica Francesa, por su labor en el campo forestal, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 26 de septiembre de 1971. Desde este punto se puede observar una panorámica de todo el lugar. La historia de esta hacienda data del año 1500, cuando llegan los españoles hasta estas tierras. Aquí contaban con reserva de oro, plata, cobre, hierro, que descubrieron y comenzaron con la explotación de los minerales.
Así que se establecen en el sitio fabricando hornos, calderas para fundir y forjar lingotes. Se dice que la recolección y transporte fue a través de recursos como caballos, mulas, esclavos nativos y africanos que eran explotados. Así construyeron la fortaleza donde se encuentra el casco de la hacienda. Pude notar su suelo empedrado, que es un tipo de cubierta que sirve como pavimentación en los espacios públicos o privados. Usaban estas piedras de forma irregular que embellecían la diversidad de piedras en su tamaño, color y forma. En las haciendas coloniales, los materiales más frecuentes que se utilizaban era la madera, las piedras, ladrillos de adobe, lo cual eran gruesos y pesados, que hacían que las paredes fueran de un grosor considerable. En este espacio logré notar cómo hacen uso de cuartones de madera que le dan soporte al techo de tejas. La hacienda cuenta con varias habitaciones que sirven de oficinas al Ministerio de Medio Ambiente. Sus paredes son de un tono blanco, cuentan con ventanales de 1 o 2 metros y puertas anchas. La hacienda cuenta con un museo de historia natural que quiero conocer. Seguiré mi camino en búsqueda del museo. Dentro del museo encontré un rótulo que dice: Bienvenido, los invitamos a un viaje en el tiempo y espacio. Vivamos un momento de cultura de nuestros antepasados desde el tiempo de la colonia. Al comenzar el recorrido, encuentro una réplica de una choza que usaban los nativos. Está hecha de paja en el techo, sus paredes están hechas de vara de Castilla con una mezcla de lodo, barro y cal. Como dato curioso, el ingeniero Carlos Mancía Luna era el dueño de esta hacienda antes de convertirse en la reserva del Parque Nacional Montecristo. En la segunda sala puedo notar máquinas de escribir, piedras de moler, computadoras, escáneres, una colección de piedras y cuarzos. Se dice que en este lugar enterraban tesoros ya que no existía un sistema bancario. Hay un mito que por las noches se escuchan pasos de caballos o ruidos de humanos. En la siguiente sala encontré remaches y forjado, planchas de carbón, las cuales eran de hierro, clavos, ganchos, aldanas de puertas, llaves, cumas, azadones, herraduras de caballos, y como curiosidad en sus paredes se encuentra un relieve de una cruz con una frase que dice:
Año 83. Recordemos que las máquinas o inventos industriales fueron trasladados desde Europa hasta América, como la máquina de coser, las planchas, los motores, las ruedas de molino, entre otros. En la siguiente sala encontré el mapa de vegetación del Parque Nacional Montecristo, los tipos de puentes que existen, también réplicas de cabañas que podremos encontrar en la zona. Los españoles trajeron una imagen de San José, cuyo nombre bautizaron el sitio. Al retirarse los españoles del lugar, pasa a una familia salvadoreña descendiente de europeos, quienes dieron paso a los cultivos de caña de azúcar y café. Si notamos, las paredes de la hacienda son de gran tamaño, miden de 4 a 5 metros de alto. Tienen vigas de madera donde se asientan las bases de los techos, que es de teja. La descendencia de la familia Marcía Luna incrementó la ganadería, aves de corral, contrataron colonos, sirvientes y peones que trabajaban en la agricultura y crianza de caballos, ovejas y en la parte alta de la hacienda. En Montecristo se considera una microcuenca que abastece de agua a las poblaciones. El fenómeno de condensación de las nubes hace que no se tenga inconvenientes con la recarga hidráulica. También se posee una exposición de animales disecados del área como mazacuata o boa constrictor, iguanas, armadillos, cabezas de venados, conejos, ardillas, pieles de tigrillos y venados.
También se tiene una colección de mariposas disecadas, instrumentos que utilizan los humanos para cacerías, nidos colgantes de pájaros, huesos y colecciones de plumas. Salí del museo camino al río que se encuentra en esta zona. Encontré un muro que se usó para el proceso de generar electricidad. Este muro servía para sostener la turbina que generaba energía en las instalaciones de la hacienda. En esa época, el privilegio de pocas personas de tener electricidad lo hacía importante en el país, pero ahora solo quedan restos. Al salir, encontramos un área de jardín donde puedes disfrutar el sonido del río, las panorámicas del lugar, su naturaleza y clima. Pero, ¿te has preguntado qué es una hacienda? Pues hoy te voy a decir qué es una hacienda. Es un sistema de organización como una institución de índole económica que primeramente buscó mantener la supervivencia de los conquistadores de la Nueva España por medio de la explotación de la agricultura. El sistema organizativo de la hacienda fue tan bien establecido y planteado que permaneció estable por cerca de 400 años, gracias a varios aspectos presentes en el medio geográfico, temporal y cultural. La hacienda se convierte en una institución social y económica, cuya actividad se centra en un principio en producciones dentro del sector agrario y que se definen por las siguientes características: subsistencia, consolidación y permanencia de la economía de los conquistadores, dominio de los recursos naturales por parte del español, como el agua y la tierra, y dominio de la fuerza de trabajo o recursos humanos, dominio del mercado de la región o locales, por lo que aquí se cultivó caña de azúcar cuando desapareció el molino. Fue arrastrado por el río San José en un desbordamiento del mismo en el año de 1932, quedando solamente el cultivo de café, que aún sobrevive ya que el antiguo dueño disponía de una máquina despulpadora. Si ustedes se fijan, en el río hay un puente colgante desde donde muchos turistas se toman fotos. En este sitio se cuenta con una pequeña cascada de donde fluye el río San José, que con el pasar del tiempo ha hecho una poza en donde se puede nadar, pero te recuerdo que por el clima el agua es fría. El río San José
se ubica en la parte norte del municipio de Metapán. Pertenece a la cuenca del río Lempa, el cual nace en el municipio de Olapa, en el departamento de Chiquimula. Este río San José Ingenio comprende los cantones El Brujo, El Capulín, El Carrizalillo, El Limón, El Malpaso, El Panal, El Rosario, La Joya, San José Ingenio, Santa Rita, Tecomapa, del municipio de Metapán, departamento de Santa Ana, el cual corresponde una extensión territorial de 11.304.36. Desde aquí me despido invitándote a que visites el casco de la hacienda de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Además de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis redes sociales como Eduardo Crespín en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. Nos vemos a la próxima.